Bueno, lo que estuvimos desarrollando hasta ahora nos ha permitido ver por qué a partir de Charcot la histeria se convierte en una verdadera enfermedad. Esto es así porque aplicando el criterio clínico evolutivo describe rigurosamente el tipo clínico de la histeria que obedece a determinadas regularidades, también porque le asigna una causa en última instancia orgánica, ¿sí? Es decir, que sigue la hipótesis del paralelismo psicofísico, y también porque esa hipótesis le permite afirmar la objetividad del síntoma. Los histéricos y las histéricas a partir de ahora ya no son mentirosos, ya no son simuladores, sino que padecen sus síntomas de manera automática y pasiva como cualquier enfermo de otra dolencia neurológica. Lo que vamos a ver ahora es cómo se da ese salto hacia una histeria psicológica en Freud, ¿sí? Porque ese es un paso que no da Charcot, esto lo hemos dicho anteriormente, sino que es Freud el que lo da. Vamos a ver cómo. Hoy yo les contaba que en sus inicios de su carrera como neurólogo, Freud fue a hacer una pasantía al Hospital de la Salpêtrière. Allí fue discípulo de Charcot, se contagió del entusiasmo de Charcot por la histeria y a su vuelta a Viena comienza a escribir sobre esta problemática que tanto le apasionó. Esos escritos, esos primeros escritos, los llamados escritos prepsicoanalíticos, son muchos. Yo voy a tomar dos y un recorte muy sucinto de dos de sus textos. El primero de ellos es el que lleva por título Histeria, que es un texto, podríamos decir, cuasi neurológico, pero en donde él dice dos cosas muy interesantes. En primer lugar, que en la histeria hay un influjo acrecentado de procesos psíquicos sobre el organismo. Fíjense cómo quiebra de alguna manera el paralelismo psicofísico y dice lo psíquico influye sobre el organismo. Y agrega además que el estado histérico se caracteriza por un exceso de excitación que se desplaza libremente. Por supuesto, él no tenía allí su teoría de la libido, pero sin embargo dice eso, ¿no? Un exceso de excitación que se desplaza libremente y produce síntomas a nivel del cuerpo. Lo sitúo porque esto es un antecedente de lo que luego va a ser su teoría de la investidura. El segundo texto es muy interesante, es aquel en donde él emprende un estudio comparativo entre las parálisis orgánicas y las histéricas. Y es interesante por dos razones. Por un lado, por las consecuencias que tiene este texto, se le llama un texto de divisoria de aguas, ¿no? Entre el Freud neurólogo y el Freud psicólogo. Por las consecuencias entonces que tiene en relación a pensar el determinismo de los síntomas histéricos, pero también es interesante por cómo procede Freud, porque allí él razona como un neurólogo. Aplica un principio que es de la neurología, que es que a síntomas similares cabe suponer causas similares, pero que si los síntomas son distintos, entonces cabe suponer causas distintas. Y efectivamente, las parálisis orgánicas y las parálisis histéricas son distintas en su presentación clínica. Si ustedes leen con cuidado ese texto, van a ver cómo Freud las diferencia. Y entonces, si no tienen la misma presentación clínica, tampoco pueden tener la misma causa. Fíjense, ¿no? Como razonando como un neurólogo abre las puertas a pensar otro tipo de causa.
Y fíjense lo que dice, lo voy a leer porque es muy interesante. Él dice, la lesión de las parálisis histéricas debe ser completamente independiente de la anatomía del sistema nervioso. Y agrega, la histeria se comporta en sus parálisis y en sus demás manifestaciones como si la anatomía no existiera o como si no tuviera ningún conocimiento de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un histérico o una histérica paraliza un brazo o una pierna, lo hace guiado por la idea de la pierna o del brazo, por la representación, tal como se presenta en el lenguaje común, y no por cómo el brazo está inervado por el sistema nervioso. ¿Sí? Para el histérico, dice Freud, la pierna es pierna en el sentido del lenguaje vulgar y no en el sentido de cómo está inervada, cómo está constituida anatómicamente o estimulada por las vías del sistema nervioso. La histeria es ignorante de la distribución de los nervios. Es decir, que lo que está en juego allí es la idea del brazo, la representación brazo. Una representación, dice Freud, que no está accesible a la conciencia y que no entra en asociación con las demás representaciones que forman parte de la representación cuerpo. ¿Sí? Entonces, fíjense, si ponemos los dos textos en comparación, ¿no? Por un lado, un exceso de excitación, un plus de excitación. Por otro lado, la intervención de representaciones inaccesibles a la conciencia y que no entran en asociación con otras. Esto abre preguntas. ¿Cuál es la fuente de esa excitación? ¿Cuál es su destino? ¿Por qué esas representaciones no están accesibles a la conciencia y no entran en asociación con otras? Bueno, estos interrogantes él no los responde acá, pero abre, como ven ustedes, la teoría de la investidura y la teoría de la defensa están a punto de ser alumbradas. Bueno, nuestro recorrido va a terminar acá, en este punto de inflexión, a partir del cual lo vamos a ver a Freud en una obra muy extensa, profundizar en la idea del determinismo psíquico inconsciente de los síntomas histéricos. Para él, a diferencia del paradigma de las enfermedades mentales, el síntoma no es un signo que remite a una causa neurológica, no es efecto de una causa neurológica u orgánica, sino que es resultado de un proceso anímico inconsciente en el que interviene un mecanismo psíquico, al que él le va a llamar defensa, y una etiología sexual. Es decir, que el síntoma es resultado de un proceso del cual el sujeto nada sabe. Y para saber de eso hay que ponerlo a hablar. Es decir, que el correlato de ese modo de pensar los síntomas es la invención de un dispositivo de abordaje terapéutico basado en la escucha. ¿Sí? El psicoanálisis no es una psicopatología, el psicoanálisis es un método terapéutico, un método de curación de los síntomas, en principio de los síntomas de la neurosis, tal como lo piensa Freud. Y ese método trastoca o redefine todas las relaciones entre clínica, etiología y terapéutica. A partir de allí, la psicopatología ya no es la misma, se redefine lo psíquico normal
y lo patológico en función del postulado de lo inconsciente. Esto que yo les señalo aquí de la histeria como neuropsicosis de defensa, esa es la primera aproximación que hace Freud a este modo de pensar las cosas, corresponde a lo que se llama su primera nosografía. Vamos a ver que esas nosografías cambian, pero lo que no cambia es esa manera de pensar la causa de los síntomas, siempre en conjunción de esos dos elementos heterogéneos que son el mecanismo psíquico y la etiología sexual. Eso es una constante, aunque varíe la manera de pensar el mecanismo y la manera de pensar la etiología sexual, y aunque varíe también la manera de relacionar esos dos elementos, ¿sí? Eso se mantiene constante. Siempre el síntoma es resultado de un proceso anímico inconsciente en el que intervienen esos dos órdenes heterogéneos. Bueno, de eso se va a tratar todo lo que viene. Lo vamos a ir trabajando en detalle. Vamos a terminar hoy aquí. Lean, por favor, el PDF. Esto ha sido una presentación muy sucinta. En el escrito van a encontrar un desarrollo un poco más profundo. Los invito también a dejar sus preguntas en el foro y a participar del horario de consulta, ¿sí? Así tenemos un intercambio más dinámico. Bueno, nos vemos. Hasta luego.